Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear notas en Visual Studio. Para eso vamos a abrir nuestro Visual Studio. En esta parte pues yo ya tengo el código listo para crear notas en diferentes archivos y en diferentes extensiones. Lo primero que tenemos que hacer es que poner el using system.io para obtener los permisos de algunas funcionalidades que se necesitan, ¿no? Como les menciono, pues yo voy a poner todo este código en la parte de la descripción de este video para que ustedes lo puedan tener y puedan probar este código y puedan crear sus propias notas en diferentes archivos, ¿no? En la parte, por ejemplo, del método main, que es el método principal, vamos a poner el console.write, bienvenido a la aplicación de notas, y en la línea 16 pedimos al usuario que ingrese el nombre del archivo de notas. Pues un pequeño mensaje, ¿no? Con console.grainlight, bueno, grain o grainlight, cualquiera de los dos, no hay problema. Ingresa el nombre del archivo de notas, nos va a mostrar un pequeño mensaje, ¿no? En la parte 18 de la línea 18 se va a guardar ese, ese nombre del archivo dentro de la variable nombre archivo de tipo string. Y en la línea 20 pues vamos a comprobar si el archivo de notas existe o no. Si en caso del archivo de nota existe, pues se va a guardar dentro del archivo existente. En la parte de la línea 23, si el archivo no existe, lo que va a hacer es que va a entrar en el if y va a crear un nuevo archivo, ¿no? En la línea 27, pues utilizamos un método que es file.create, que va a servir para crear un nuevo archivo disponible, ¿no? .dispoints, que es otro método que va a servir para, como les digo, crear un archivo disponible, ¿no? O un nuevo archivo. En la línea 30 pues leemos el contenido del archivo y lo mostramos en pantalla. En la línea 31 se va a guardar el nombre del archivo, se va a guardar en la variable nota de tipo string y lo va a mostrar, ¿no? Supongamos que el archivo existe. Si el archivo existe, va a mostrar el contenido que se encuentra dentro de ese archivo. Si en caso no existe, ya que hemos creado un nuevo archivo, solamente va a mostrar la parte de notas actuales y no nos va a mostrar ningún contenido porque hemos creado un archivo recién. En la línea 34 pedimos al usuario que ingrese nuevas notas y a través de un mensaje ingrese sus nuevas notas, le decimos al usuario. Y en la línea 36 pues este, ese contenido o lo que hemos ingresado pues se va a guardar en la variable nuevas notas de tipo string. En la línea 38 inscribimos las nuevas notas en el archivo y en la línea 39 pues a través del método file.breakOfText pues va a seleccionar el nombre del archivo y también pues va a ponerle o a asignarle o reinscribirle este, el nuevo contenido, ¿no?, que hemos escrito dentro de ese archivo. Y por último, en la línea 41, pues a través del console.grainline nos muestra un pequeño mensaje: notas guardadas exitosamente, gracias por usar la aplicación de notas. Y el console.readline va a servir para que al momento de que nos muestre, se quede aún el ejecutador aún abierto para poder nosotros darle la orden de cerrarlo con cualquier tecla, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a la parte interesante. Si nosotros damos iniciar, por ejemplo, nos muestra, ¿no? Bienvenido a la aplicación de notas. Ingrese el nombre del archivo de notas. Como les digo, ¿no? Vamos a crear un nuevo archivo. Supongamos archivo archivo1.txt. Vamos a ponerle el nombre de la extensión también. Y nos muestra el archivo no existe. Hemos creado un nuevo archivo de notas y las notas actuales no hay nada porque recientemente ha sido creado este archivo, ¿no? En la parte de ingresos sus nuevas notas vamos a ponerle un contenido. Bienvenido a la era de la programación. De esta forma y nos va a mostrar notas guardadas exitosamente, gracias por usar la aplicación de notas. Y si nosotros damos otra vez iniciar o ejecutar y ponemos el nombre del archivo, archivo
archivo1.txt nos muestra, ¿no? En la parte de notas actuales, bienvenido a la era de la programación. Este es el contenido que hemos puesto dentro de este archivo. Si nosotros queremos reescribir el contenido, podemos poner, por ejemplo, bienvenido a la era de la programación en el año 2023. Y notas guardadas exitosamente nos dice gracias por usar la aplicación de notas. Supongamos que ustedes quieren saber dónde se han guardado estos archivos. No lo sé. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta dónde se han guardado estos archivos al momento en que nosotros damos iniciar o ejecutar. En la parte de acá arriba nos muestra la ruta donde se están guardando los archivos que nosotros estamos creando y le estamos poniendo diferentes contenidos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos al disco C, en mi ocasión, si yo voy al disco C y sigo toda esa ruta, por ejemplo, disco C, ya. Después, ¿qué nos dice? Carpeta user, después carpeta nel y source. Entonces vamos, carpeta user, en este caso usuarios, después la carpeta nel, después nos dice que vayamos a la carpeta source, damos clic y después nos muestra otra vez, vamos ahora a la carpeta repox, notas y así sucesivamente, ¿no? Repox, notas, después nos dice bin y debug al final, ¿no? Vamos a la carpeta bin y después debug. Y en esta parte nos muestra la ruta donde se están creando estos nuevos archivos. Como se observa, nosotros hemos creado un archivo de txt llamado archivo1.txt con extensión. Y si nosotros lo abrimos, nos va a mostrar el contenido que nosotros hemos agregado, ¿no? Bienvenido a la era de la programación en el año 2023. Supongamos que nosotros quisiéramos crear un nuevo archivo, pero con diferente extensión. Entonces, lo vamos a poder hacer al momento de que nosotros acá, ¿no? Supongamos que quiero crear un archivo que tenga la extensión de doc, de tipo documento, ¿no? O un Word, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, un nombre, ¿no? Voy a poner un nombre, proyecto 22. Y la extensión, ¿no? Doc. Ahora, como nosotros estamos creando un nuevo archivo de tipo doc, que es la extensión, vamos a ponerle un contenido. Vamos a ponerle hola mundo, estoy feliz porque estoy aprendiendo a programar. Y lo guardamos. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vamos en la ruta donde se han guardado o donde se han creado estos archivos, si nosotros, por ejemplo, vamos acá en la ruta, nos muestra que el archivo que hemos creado es proyecto22.doc. Si nosotros abrimos este archivo, nos va a mostrar el contenido que nosotros hemos agregado dentro de este archivo que hemos creado. Nos muestra, ¿no? Hola mundo, estoy feliz porque estoy aprendiendo a programar. De esta forma es como funciona este programa de notas, ¿no? Que crea archivos de diferentes extensiones. Ustedes van a poder practicar con este código que les voy a pasar a través del video, de este video cuando lo publique. En la parte de la descripción va a estar fijado. Ustedes van a tener este código para que prueben, practiquen y creen sus archivos ustedes mismos. Y esto sería todo por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, apóyenme con un like y suscríbanse.